Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Moro. El fin de semana pasado, 7 sacerdotes fueron ordenados en Irak, entre ellos el joven de 26 años, Martin Bani, que en agosto de 2014 arriesgó su vida para salvar el Santísimo Sacramento de la iglesia de su pueblo, y así evitar que sea profanado por el Estado Islámico. Ayuda a la Iglesia Necesitada informó que la ceremonia de ordenación a la que asistieron cerca de 500 personas se llevó a cabo a las 10 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí y sede del gobierno regional kurdo. Esta fue presidida por Monseñor Luis Rafael Sacco, patriarca de la Iglesia Católica Caldea, quien calificó este acontecimiento como una gran señal de esperanza en un momento de gran crisis. Cuando la misa terminó, el padre Martin Bahani habló desde el púlpito y dio gracias a Dios por el apoyo de su familia, la archidiócesis de Mosul y su mentor espiritual, el padre Tabet. Vamos a volver a una Mosul liberada, dijo el padre Bahani, mientras la iglesia estallaba en aplausos. El nuevo sacerdote ahora pasará un tiempo en Bagdad para recibir formación del patriarca caldeo y luego espera ser asignado a la ciudad de Duhok. Personalmente le gustaría ser párroco una vez su pueblo natal sea liberado. El 6 de agosto del 2014, Martin se convirtió en un desplazado cuando ISIS atacó su pueblo, Karamlesh. Tras el ataque, la familia de Bahani emigró al estado de California en los Estados Unidos. Sin embargo, Martin decidió quedarse con los jóvenes refugiados iraquíes para recuperar y reconstruir sus comunidades cristianas. Tengo 25 años y este año me ordenaré sacerdote. Todos los días acudo a los campos de refugiados cristianos para acompañar a las familias. Somos cristianos refugiados. El ISIS quiere eliminar el cristianismo de Irak, pero yo he decidido quedarme. Amo a Jesús y no quiero que desaparezca nuestra historia, dijo Martin hace unos meses a la responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Líbano. El país se está ahogando. Padre Paul Karam. India. Demuestran que la masacre de cristianos fue planificada. Chile. Multitudes veneran a la Virgen del Carmen, Madre y Reina. Brasil. Mujer de 101 años recibe la primera comunión. Estados Unidos. El sacerdote abouna de los refugiados sirios. Pasaremos después a las noticias nacionales. El infierno se adelanta en la tierra cuando no somos capaces de amar, alerta obispo. Maltratar la clase de religión perjudica la democracia, advierte obispo. Nicolás Jouvet. Pueden cambiar su sexo, pero no sus cromosomas. El lobby LGTBI persigue al Colegio Juan Pablo II. Cáritas España. No son tiempos para bajar la ayuda. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa exhortó a los catequistas a ser portadores de alegría. Francisco. Una pastilla para dormir no ayuda en la desolación espiritual. Papa condena bombardeos sobre Alepo. Pruebas nucleares de Corea del Norte preocupan al Papa Francisco. Aunque hayas hecho algo terrible, Jesús también te perdona, dice el Papa Francisco. Al preguntársele por la emergencia, el director de Cáritas Líbano, padre Paul Karam, confirmó el grave riesgo de conflicto interno que sobrevuela el país de los cedros. El Líbano se está ahogando, advierte, y si las Naciones Unidas y la comunidad internacional no encuentran una solución para poner fin al conflicto sirio, la situación corre el riesgo de estallar. El padre Paul Karam subrayó el flujo continuo de refugiados que atraviesan las fronteras por vías no legales. Esto contribuye a alimentar la tensión. La comunidad local hasta ahora ha observado la distribución de comida y ayuda a los refugiados, frente a un empobrecimiento progresivo de los libaneses. En algunas zonas del país hay ciudadanos que viven por debajo de la línea de pobreza, un crecimiento del dato vinculado a la pobreza que abarca tanto a los refugiados como a los libaneses mismos. Más que la comida, más que la asistencia, más que el dinero, que igualmente representan una necesidad, lo más importante es poner fin al conflicto en Siria, subrayó el padre Karam. Los pobres son los primeros en pagar el precio de los litigios entre las grandes potencias. Durante un tiempo se depositó la esperanza en que se llegara a un acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia, pero la realidad en el campo parece ser muy distinta, subrayó el sacerdote, quien recuerda las palabras pronunciadas por el premier libanés en la ONU. No se vislumbra una solución pacífica para Siria. Es necesaria una paz basada en la justicia, concluyó, y una lucha a todo nivel contra la venta y el comercio de armas. No son los países pobres los que fabrican y trafican armas, y la guerra siria gira en torno a este elemento. Las ayudas no son infinitas, mientras que quien produce armas maneja la guerra y la manipula para que la misma continúe, expresó el sacerdote.
Una investigación del periodista indio Anto Akara, en la cual se identifica la causa de los ataques anticristianos de Kandhamal, India, en 2008, que consistió en un elaborado plan de grupos extremistas hindúes, fue recientemente publicada en India en un libro que lleva por título ¿Quién mató a Swami Lakshmanand? La versión oficial de la tragedia es que el masivo ataque anticristiano fue la reacción popular al asesinato de un líder hindú por parte de un grupo de creyentes. Es una vergüenza para la nación y para el Poder Judicial que 7 cristianos inocentes languidezcan en la cárcel por un crimen que no cometieron, indicó Akara en la presentación del texto. Para el autor, la acusación es falsa y simplemente fue usada como pretexto para incitar la violencia que afectó gravemente a la comunidad cristiana. En los ataques fallecieron casi 100 creyentes, se saquearon y destruyeron 300 templos y 6.000 casas, y más de 56.000 personas debieron huir a los bosques a causa de la violencia. Para el investigador, las masas analfabetas fueron incitadas al odio cuando 7 cristianos fueron detenidos, a pesar de la falta de pruebas, y acusados de homicidio. El proceso en su contra fue calificado como una parodia de la justicia, y los creyentes fueron condenados a cadena perpetua en 2013, sin que se les haya concedido aún una apelación. El autor reclamó que, a pesar de las dimensiones de los ataques, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera ha emitido un comunicado de prensa sobre Kandhamal en 8 años, y afirmó que 7 cristianos inocentes en prisión son una mancha en el sistema judicial del país. Al finalizar el mes de la patria en Chile, el pasado 25 de septiembre, fecha en que se celebró el Día de la Oración por Chile, multitudes de católicos en distintas regiones salieron a las calles en procesión para rendir un homenaje a la Virgen del Carmen, nombrada patrona y generala de las Fuerzas Armadas y de Orden del país sureño en 1926. La procesión en el Arzobispado de Santiago congregó alrededor de 10.000 fieles, quienes salieron con la imagen de la Virgen del Carmen desde la Catedral Metropolitana hasta el frontis del Palacio La Moneda, en un recorrido de 1 kilómetro aproximadamente. El cardenal Ezzati pidió la bendición de la Madre para todos los chilenos, en especial a los pobres, a los afligidos, a los enfermos, a los que están privados de libertad, a los que no tienen esperanza en su corazón. Para todos, sé Madre de misericordia. El cardenal expresó que el testamento de Cristo en la cruz es su madre, dejada como madre de la Iglesia y de la humanidad. A la Virgen del Carmen, Madre de Chile y de la Iglesia, le rogamos por nuestra patria, para que podamos construir una tierra de hermanos, donde nos respetemos y podamos edificar una mejor convivencia familiar y social sobre los valores, virtudes e ideales heredados por los padres de la patria, por los hombres y mujeres que la han construido a lo largo de su historia, por todos aquellos que en ella nos transmitieron el don magnífico de la fe. Doña Peña, una señora de 101 años, vivió un momento único en su vida el último 27 de septiembre en San Antonio de Padua, Río de Janeiro. Ella recibió la primera comunión en una misa celebrada en la capilla del asilo Nuestra Señora del Carmen. Para los que presenciaron el hecho, se trató de un gran testimonio del amor de Dios. Fue un momento muy bonito y nos mostró que nunca es tarde para recibir la Eucaristía, que para quien busca a Dios no hay tiempo o vergüenza que pueda impedirlo, declaró la auxiliar administrativa de la institución, Josiane Ribeiro, y afirmó que ocasiones como esta ayudan a reafirmar la fe. Josiane contó que Doña Peña llegó hace cerca de un año al asilo administrado por las hermanas de la asociación Nuestra Señora del Rosario de Fátima. En el local hay una capilla donde se celebran misas durante la semana. Doña Peña comenzó a acompañar a otras señoras y un día pidió confesarse. El padre Domingos Sabio Silva Ferreira percibió que ella aún no había recibido la comunión y pidió a las hermanas que la preparasen para recibir el sacramento, recordó Josiane. Según la funcionaria de la institución, después de esa preparación, Doña Peña comulgó por primera vez y quien la acompañó puede ver que eso era realmente lo que ella quería. A los 101 años, ella es muy lúcida, se preparó y recibió la primera Eucaristía desde el corazón. En una parroquia que ha atendido por décadas a refugiados, primero del genocidio armenio y luego del comunismo, el padre David Bedrosian es entrenador, traductor, profesor y sacerdote para los migrantes sirios que llegan a Los Ángeles. Para la parroquia del padre Bedrosian, Nuestra Señora Reina de los Mártires Armenios, hay una necesidad especial y urgente, como conseguir los recursos para albergar el próximo refugiado que llegue. El padre Bedrosian dejó Siria hace 17 años. Desde entonces, 6 de sus familiares fueron asesinados y su parroquia fue saqueada por el grupo terrorista Estado Islámico ISIS. El sacerdote sirio señaló que recuerda nuestra iglesia. Ellos destruyeron todo. Los extremistas musulmanes se deshicieron de las cruces, de los altares y la convirtieron en cuarteles de ISIS con oficinas.
Los refugiados sirios que llegan a Estados Unidos con poco dinero y sin saber otro idioma que árabe llaman al sacerdote Abouna, padre en árabe. ¿Cómo se supone que conseguirán un trabajo cuando solo hablan árabe? No tienen documentos, no tienen número de seguridad social. ¿Van a pagar sus últimos centavos en un abogado para que los ayude con documentos que no entienden?, cuestionó. Junto a los feligreses de su parroquia, el sacerdote sirio ha logrado dar asistencia legal a muchos migrantes, mientras que otros han adoptado financieramente a algunas de las familias o les dan clases de inglés. El padre Bedrosian asegura: «Lo que me levanta de la cama cada mañana es mi fe en Dios. Es lo que me mantiene vivo, y aun si dejo de creer en Él no dejará de creer en mí». El obispo de Córdoba, en España, Monseñor Demetrio Fernández, alertó que el infierno se adelanta en la tierra cuando no somos capaces de amar, en su reciente carta pastoral en la que reflexiona sobre el evangelio del rico y el pobre Lázaro. El prelado recordó que el rico del evangelio se iba haciendo cada vez más egoísta y cerrándose en su capacidad de amar, hasta que se hizo incapaz totalmente y fue al infierno. De alguna manera, ese infierno se adelanta en la tierra cuando no somos capaces de amar, cuando somos queridos y no somos capaces de corresponder. El infierno ya en la tierra es ese blindaje ante el amor que hace infeliz a la persona humana porque estamos hechos para amar, resaltó Monseñor Fernández. El pobre también murió y fue recibido por Dios en el cielo, donde recibió su recompensa. La vida nos va despojando progresivamente para que confiemos en Dios cada vez más. Cuando ya hemos traspasado la frontera de la muerte ya no hay vuelta atrás. En esa situación definitiva es cuando vemos las cosas como son. Allí no vale la falsedad ni el fingimiento, es la hora de la verdad. La humildad y la paciencia reciben premio y un premio eterno, apuntó el prelado. La parábola es clara. No triunfa el que vive pensando solo en este mundo que pasa sin pensar en el más allá, sino que triunfa el pobre, el que confía en Dios, el que abre su corazón a las necesidades de los demás, subrayó el obispo. Ante la decisión de la Junta de Extremadura de reducir el número de horas que se imparte de la asignatura de religión en las escuelas, el arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Celso Morga, ha recordado que maltratar la clase de religión perjudica a la democracia. En una carta recogida en el semanario de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Iglesia en Camino, el prelado explica que ante el inicio del nuevo curso escolar sueña con centros educativos que transmitan no solo conocimientos técnicos, sino que ofrezcan una auténtica formación humana, formando hombres y mujeres con un desarrollo integral de su personalidad. En ese sentido, el prelado pide que la clase de religión no sea maltratada y explica el reciente recurso que los obispos de Extremadura han debido recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra la reducción del horario lectivo de religión, prácticamente al 50% en 2 de los cursos de secundaria. Monseñor Morga destacó también que sería una falta de consideración con los padres que, haciendo uso de su libertad, piden esta asignatura para sus hijos. Indicó también que su elección merece todo el respeto y consideración, especialmente por los valores altos para formar personas pacificadas con sí mismas y portadoras de un elevado sentido de la apertura a una convivencia social pacífica y abierta a las necesidades sociales a las que todos debemos prestarnos con generosidad. Durante un reciente encuentro convocado por Actual, el catedrático de genética Nicolás Jouve señaló que aunque alguien decida cambiar de sexo, no puede cambiar sus cromosomas, eso no cambiará, a la vez que advirtió que la ideología de género es una corriente fundamentalista. Indicó que es una corriente ideológica sin contenido empírico, no es genético, confirmando que no existe el llamado gen gay. Ahora se oculta la realidad biológica, es un movimiento cultural y social pero no biológico, señaló. En el evento también participó Mónica Lobo, madre de una joven transexual que explicó recientemente el gran sufrimiento que ha soportado al ver cómo su hija quería cambiar de sexo. Yo no sé si tienen las cosas claras. Además calificó todo el proceso como un calvario. Luego declaró que el sector LGTBI ha asegurado que no cometen errores en estos casos. Sin embargo, ella duda de quién estará al lado de estos jóvenes que quieren cambiar de sexo en el caso de que se demuestre que se han equivocado. Si con estos chicos no se contempla la posibilidad de haberse equivocado, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién va a estar ahí cuando necesiten ayuda? Me preocupan las altas tasas de suicidio entre transexuales, declaró. Además, Lobo cuestionó el uso de personas, como ha sido el caso de su hija, para promover la ideología de género. La asociación LGTBI, Arcópoli, sigue con su caza al disidente y su nueva víctima ha sido el Colegio Católico Juan Pablo II de Alcorcón. Este lobby ha exigido a la Comunidad de Madrid que retire el concierto económico al centro concertado, porque vulnera la ley LGTB aprobada por Cifuentes. Arcópoli arremete duramente contra el director, Carlos Martínez, por la carta que envió a los alumnos y sus familiares en el inicio del curso.
En ella hablaba de cómo devolver bien por mal tras los últimos atentados yihadistas en Europa y también criticaba la ley LGTBI de Cifuentes. Sin embargo, para Arcópoli, el director compara la ley con el fanatismo terrorista. El director del centro defiende el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y afirma que es un despropósito imponer una ideología a fuerza de sanciones. Sin embargo, el director lo que hace con su misiva es defender el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos y critica que se imponga la ideología de género en los colegios. Martínez recordó a los obispos valientes de Getafe y Alcalá de Henares, Respla y López de Andújar, y alabó la nota dirigida a sus fieles en la que advierten de la ley aprobada por la presidenta madrileña con la unanimidad de la Asamblea. Sobre la nota de los prelados, el director indicó que la persona es siempre digna de todo nuestro respeto, pero la mentira y el error hay que aclararlos constantemente, contraponiéndolos a la verdad. Recomiendo vivamente su lectura y contraste con la mencionada ley para entender cuál es la raíz de este nuevo mal, expresó Martínez. Desciende el número de personas que Cáritas Española atendió durante el año 2015, pero la situación de las personas atendidas es más grave. En total fueron más de 4 millones de personas atendidas, 2 millones de ellas en proyectos fuera de España, para los que Cáritas destinó más de 328,6 millones de euros en distintos proyectos sociales. No son tiempos para relajar la ayuda ni la inversión en ella, sino más bien todo lo contrario, ya que a pesar de la leve mejora, supondría condenar a muchas personas y familias a instalarse en la zona de exclusión social de una manera permanente. El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, declaró el pasado martes durante la presentación del informe anual de Cáritas que son unas 200.000 personas menos atendidas en el ámbito español. Hay una estabilización a la baja, hay más familias con ingresos que ya no nos necesitan, se ha reducido el desempleo, pero la situación de las personas a las que no llega esta mejoría empeora mucho. Cáritas Española atendió en el año 2015 a más de 4 millones de personas, unas 200.000 menos que el año anterior. Si bien se ha intensificado la gravedad de las personas que siguen siendo acompañadas, según recoge la memoria anual de Cáritas Española. Nuestras cifras más valiosas son las personas que nos han confiado su vida, con las que juntos hemos creado nuevas oportunidades y esperanza, afirmó el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río. Monseñor Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara y responsable de Cáritas en la Comisión Episcopal de Pastoral Social, insistió en que especialmente en este año de la misericordia, Cáritas quiere ser de manera explícita un cauce de la comunidad cristiana y de la sociedad para asumir gestos concretos y cotidianos destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. El jubileo de los catequistas tuvo su broche final con la misa celebrada por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro el último domingo de septiembre, después de 3 días de actividades y encuentros en la capital italiana. El Santo Padre reflexionó en su homilía sobre la importancia de anunciar lo esencial de la fe, que es que Jesús está vivo y está a nuestro lado, y de cómo se debe llevar a cabo esta proclamación. A Dios amor se le anuncia amando, no se anuncia bien a Jesús cuando se está triste, tampoco haciendo solo bonitos sermones. Profundizando en el Evangelio del día y en la parábola del hombre rico que ignora a Lázaro, un pobre que estaba echado en su puerta, Lucas 16:20, el Papa Francisco explicó que en realidad el rico tiene una enfermedad muy grave, que es la ceguera, porque no es capaz de ver más allá de su mundo, no le importa lo que sucede fuera. Es un contraste entre una vida de opulencia con continuas necesidades y derechos y la pobreza de Lázaro que se manifiesta con gran dignidad. Es una valiosa lección. Como servidores de la palabra de Jesús, estamos llamados a no hacer alarde de apariencia y a no buscar la gloria, ni tampoco poder estar tristes y disgustados. Y en este sentido el Papa recordó que debemos ser portadores de alegría. El Señor nos lo pide hoy ante los muchos Lázaros que vemos. Estamos llamados a inquietarnos, a buscar caminos para encontrar y ayudar sin delegar siempre en otros o decir, te ayudaré mañana. El tiempo para ayudar es tiempo regalado a Jesús, es amor que permanece. Es nuestro tesoro en el cielo, que nos ganamos aquí en la tierra. El Papa Francisco ha reflexionado sobre la desolación espiritual en la homilía del 27 de septiembre en la misa celebrada en Santa Marta, centrándose en la figura de Job. De este modo, el Santo Padre ha subrayado la importancia del silencio y de la oración para vencer los momentos de oscuridad. Además, en la ocasión de la memoria de San Vicente de Paúl, Francisco ha ofrecido la misa por las hermanas vicentinas, las hijas de la caridad que prestan servicio en Santa Marta. Job tenía problemas, había perdido todo. Así, el Santo Padre ha desarrollado su homilía en relación con la primera lectura del día, que muestra a Job despojado de todo, incluso de sus hijos. Se siente perdido, pero no maldice al Señor, expresó el pontífice. Tal y como ha precisado Francisco, Job vive una desolación espiritual y se desahoga delante de Dios.
es el desahogo de un hijo delante del Padre. Así lo hace también el profeta Jeremías, que se desahoga con el Señor, pero nunca blasfema. Así ha explicado que la liturgia de hoy nos hace ver qué hacer con esta desolación espiritual cuando estamos tibios, desanimados, sin esperanza. Es necesario rezar, ha dicho el Papa, rezar fuerte, como ha dicho Job, gritar día y noche hasta que Dios tienda su oído. Es una oración de llamar a la puerta, pero con fuerza, exclamó. Para concluir la homilía, el Santo Padre ha invitado a rezar al Señor para que nos dé 3 gracias. La gracia de reconocer la desolación espiritual, la gracia de rezar cuando estemos sometidos a este estado de desolación espiritual y la gracia de saber acompañar a las personas que sufren momentos feos de tristeza y de desolación espiritual. Mi llamada a la conciencia de los responsables de los bombardeos, que tendrán que rendir cuentas a Dios, expresó el pontífice al término de la audiencia general en la plaza de San Pedro, al manifestar nuevamente su preocupación por las consecuencias del conflicto en Siria, que ya va por su 5º año y que ha provocado más de 300.000 muertos y millones de desplazados. Francisco señaló que continúan llegándome noticias dramáticas sobre lo que le ocurre a la población de Alepo, a la que me siento unido en el sufrimiento a través de la oración y de la cercanía espiritual. Al expresar el profundo dolor y la viva preocupación por cuanto sucede en esta ciudad maltratada, donde mueren niños, ancianos, enfermos, jóvenes, viejos, muchos, renueva a todos el llamado a comprometerse con todas las fuerzas en la protección de los civiles, lo que es una obligación imperativa y urgente, exhortó. En los últimos días, las fuerzas del régimen sirio y sus aliados rusos intensificaron las operaciones contra las milicias rebeldes que controlan la parte este de Alepo. El director de la sala de prensa de la Santa Sede, Greg Burke, señaló que las tensiones generadas a nivel internacional por las pruebas nucleares de Corea del Norte preocupan al Papa Francisco. En respuesta a una pregunta sobre la delicada situación en la península coreana, puedo confirmar la preocupación del Santo Padre y de la Santa Sede por las continuas tensiones en el área a causa de las pruebas nucleares realizadas en Corea del Norte, indicó Burke en un comunicado. Esta preocupación, añadió, fue reiterada hoy por Monseñor Antoine Camilleri, subsecretario de la Santa Sede para las Relaciones con los Estados, durante el encuentro de la Agencia Internacional de Energía Atómica realizada en Viena. El pasado 9 de septiembre, el país comunista realizó su 5ª prueba nuclear a través de una explosión subterránea que fue celebrada por su líder, Kim Jong-un, quien hace caso omiso a las protestas de la comunidad internacional. Ahora, tras la 5ª prueba, el Consejo de Seguridad prepara una nueva resolución para forzar a Kim Jong-un a abandonar el desarrollo de armas nucleares. Sin embargo, este 27 de septiembre, el ministro de Unificación de Corea del Sur, On Jong-pyo, advirtió que hay señales de que Pyongyang, Corea del Norte, se prepara para realizar una nueva prueba de armas nucleares este año. La catequesis del Papa Francisco en la audiencia general del 28 de septiembre trató sobre el perdón en la cruz. Francisco recordó el relato de la pasión y las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos ha salvado permaneciendo en la cruz, y allí se cumple su donación de amor que lleva siempre a nuestra salvación, recordó. Muriendo en la cruz, inocente entre 2 criminales, Él espera que la salvación de Dios pueda alcanzar a cualquier hombre en cualquier condición, también aunque sea la más negativa y dolorosa que pueda haber. El Papa señaló que a quien está postrado en una cama de hospital, a quien vive encerrado en una prisión, a cuantos están atrapados por las guerras, les digo: mirad al crucificado, Dios está con vosotros, permanece con vosotros en la cruz y a todos se ofrece como Salvador. Dejad que la fuerza del Evangelio penetre en vuestro corazón y os consuele, os dé esperanza y la íntima certeza de que ninguno está excluido de su perdón. Por otro lado, dijo el Santo Padre, el buen ladrón no tiene miedo del amor de Dios, pero tiene ese respeto que sabe tener a Dios porque es Dios, explicó el Papa. El buen ladrón reclama la actitud fundamental que abre la confianza a Dios, la conciencia de su omnipotencia y de su infinita bondad, y esto ayuda a hacer espacio a Dios y a confiar en su misericordia, también en la oscuridad más densa. En definitiva, Jesús está sobre la cruz para estar con los culpables. A través de esta cercanía, Él ofrece su salvación. Por tanto, el buen ladrón se transforma en testimonio de la gracia. Lo impensable ha sucedido. Dios me ha amado hasta tal punto que ha muerto sobre la cruz por mí, expresó el Papa. Escuchamos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, las palabras de Jesús en la cruz encuentran su culmen en el perdón. El evangelista San Lucas narra cómo los 2 ladrones que fueron crucificados junto a Jesús se dirigen a Él con actitudes distintas. El primero, llevado por la angustia del hombre ante la muerte, lo insulta y no comprende que, siendo el Mesías, pueda quedarse en la cruz.
pero es precisamente quedándose y muriendo en la cruz donde Cristo nos salva, dando testimonio de que la salvación de Dios puede llegar a todos los hombres, hasta en las situaciones más extremas. El segundo ladrón, movido por el temor del Señor, reconoce su pecado y confiesa su culpa con absoluta confianza en la infinita bondad y misericordia de Jesús. Jesús está precisamente allí para estar cerca, para salir al encuentro de la necesidad que tiene todo hombre de no ser abandonado, y le promete que hoy estará con él en el paraíso. De este modo, en la hora de la cruz, Jesús revela el cumplimiento de su misión de salvar a los pecadores. Desde el inicio hasta el final de su vida, Jesús se ha revelado misericordia, encarnación definitiva e irrepetible del amor del Padre. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo, a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Amor. Hasta la próxima semana.